Las moscas han cambiado, pero la mierda sigue siendo la misma. De este modo definió el catedrático de Sociología Jesús Ibáñez lo sucedido con la transición española. Los principales aparatos de Estado de nuestro país no han sido depurados. El Poder Judicial, los dispositivos de represión, lo vemos en cada caso de justicia patriarcal. Lo vemos con los montajes policiales machistas de la Guardia Civil contra el 8 de marzo. Lo vemos en el pacto de silencio de los principales partidos del régimen de Vox, PP y PSOE para defender lo más profundo de las cloacas empleadas en la guerra sucia de los GAL. Y como decía Sabino Cuadra, no solo es la mierda la que sigue siendo la misma, sino que tampoco fueron tantas las moscas que cambiaron. Los escándalos de la monarquía vuelven a avergonzarnos con un rey emérito impune, heredero directo del franquismo, los millones en Suiza, el contrato del AVE a la Meca y ahora un amigote pagándole la luna de miel al ciudadano Felipe. No es digno vivir como súbditos bajo una institución antidemocrática y corrupta, de un monarca que se ríe en nuestra cara, viviendo a nuestra costa, mientras nos hace el favor de convencer a la nobleza de que regale aceite y leche a los pobres, o mientras se pasea a lo bienvenido Mr. Marshall por el polígono sur de Sevilla. La gente no es idiota, por eso no se atreven a preguntar si querríamos un referéndum. Ya lo dijo aquel, posiblemente lo acabarían perdiendo. Hay que volver a recuperar ese espacio de impugnación, hay que volver a gritar ¡Viva la República!, fuera el Borbón y abajo el régimen. Para esto nos juntamos esta vez en Contratiempos, un espacio y un tiempo para pensar más allá de lo inmediato, para acariciar la historia a contrapelo, un programa de la revista Viento Sur. Muchas gracias, bienvenidas. ¡Anciana! ¡Hombre! Hombre, perdona. ¿Quién es el señor de aquel castillo? Tengo 37. ¿Qué? Tengo 37 años, no soy viejo. Bueno, no puedo llamarte simplemente hombre. Podríais llamarme Denis. No sabía que te llamaras Denis. Porque no os habéis molestado en Me he preguntar. disculpado por lo de anciana, pero por detrás pareces... Me fastidia que me tratéis automáticamente como a un ser inferior. Es que soy rey. ¡Oh, rey! ¡Qué bonito! ¿Y cómo llegasteis a serlo, Explotando a los trabajadores. Si nos aferramos a doctrinas imperialistas trasnochadas, perpetuamos las diferencias económicas y sociales de la sociedad. Si queremos que haya algún progreso... ¡Denis! ¡Aquí hay una basura maravillosa! ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú, buena mujer? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones, y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases ¡Ya obreras... estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema. Si el pueblo Por favor, buena gente. Tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quien la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos. ¡Cállate! Y de 2/3 en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? Soy vuestro rey. Pues yo no os he votado. A los reyes no se les vota. ¿Y cómo os convertisteis en rey? La dama del lago, su brazo envuelto en la seda más pura y brillante, extrajo la espada Excalibur del seno del agua, simbolizando que la divina providencia me elegía a mí, Arturo, para que empuñase la espada. Por eso soy vuestro rey. Una mujer extraña que vive en una charca y reparte espadas no sirve de base para un sistema de gobierno. El poder ejecutivo supremo deriva de la voluntad de las masas, no de una ceremonia acuática de pacotilla. ¡Basta ya! No pretenderéis ostentar el supremo poder ejecutivo solo porque una buscona remojada os dio una espada. ¡Cierra el pico! Si yo anduviera por ahí diciendo que soy emperador porque un hombretón empapado me había lanzado una cimitarra, me encerrarían. ¡Cállate! ¿Vale? ¿Quieres callarte? ¡Oh! Aquí vemos la violencia inherente al ¡Que sistema. te calles! Uy, venid a ver la violencia inherente al sistema. ¡Socorro, socorro! ¡Me están reprimiendo! ¡Maldito patán! ¡Oh! Se le ha visto el plumero. ¿Lo habéis oído? Lo que yo decía. ¿Habéis visto cómo me reprimía?
Buenas tardes, mi nombre es David González Marcos y arrancamos con el último programa de la temporada de Contratiempos, de esta primera temporada que hemos podido llevar a cabo con el apoyo de Viento Sur y con la colaboración de Radio Vallecas. Hoy en Contratiempos analizamos la actualidad de las últimas semanas, vamos a hablar de las investigaciones y de los escándalos de Juan Carlos I, de la monarquía en general, porque ya también incorporan al ciudadano Felipe de Borbón. Hablamos también de otros pactos de silencio, como el que se ha dado con la investigación de los GAL a tenor de la documentación clasificada por parte de la CIA que apunta a Felipe González como el escalafón superior de esta guerra sucia contra el terrorismo en el Estado español, y debatimos también sobre las elecciones en Galicia, en Euskadi, y sobre la cumbre de la COE, la candidatura de Calviño al Eurogrupo, etc. Estará con nosotros también en la entrevista el diputado de H. Bildu, Óscar Matute, con el que vamos a charlar sobre el panorama político en Euskadi y en el conjunto del Estado español. Y además este mes ya está disponible un nuevo número de la revista de Viento Sur y contamos con su editor, con Jaime Pastor, para que nos cuente los contenidos de la presentación del Plural. Y por otro lado, con Paula Echeverría nos trae de la mano de Trabajadoras en Acción la segunda entrega de nuestro consultorio laboral contra la precariedad, con algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar a lo largo de estas últimas semanas. Tendremos alguna sorpresa más, tratándose del último programa de esta temporada. Todo esto y más hoy aquí en Contratiempos. Empezamos. Arrancamos con el debate. Contamos hoy con nuestra mesa con Laura Pérez Ruano, profesora y abogada, forma parte de Nafarroa Orain, ahora Navarra, y es militante de Anticapitalistak. Muchas gracias, Laura, un gustazo. Es que ricasco, gracias a vosotros por la invitación y el placer es mío. Y por otro lado está con nosotras hoy también Joaquín Pastoriza, historiador y miembro del Consejo Asesor de Viento Sur. Muchas gracias, Pastor. Bienvenido. Gracias, es un placer estar con vosotros, la verdad. Gracias por el convite. Bueno, pues comenzamos con este tema que hemos dicho inicialmente, ¿no? La monarquía entra en tela de juicio. Una vez más, la Fiscalía del Supremo investiga a Juan Carlos I por las comisiones de la AVE a la Meca. Escándalos de la monarquía que se suman a los de las cuentas en Suiza, el blanqueo de capitales contra el rey emérito, ¿no? Algunas de estas acusaciones, que también se están intentando investigar en el Congreso. ¿Creéis que se debe investigar el tema o nos encontraremos de nuevo con la excusa de la antidemocrática inviolabilidad del rey? Desde luego es que estamos asistiendo pues, en las últimas semanas o meses, diría yo, pues, a una sucesión de escándalos, ¿no? Que no por intuidos, ¿no? Pues no dejan de sorprendernos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo hace años, ¿no? Pues ya se hablaba de que el rey Juan Carlos tenía no sé cuántos negocios turbios por ahí, las comisiones de la Meca, incluso un libro de Pepe Rey que se llamaba Un rey golpe a golpe, ¿no? Que venía a describir pues este tipo de cuestiones de una familia real que llegó con una mano por delante y otra por detrás, es decir, desde el siglo Estoril, pues en la práctica pobreza, a educarse el principito Juan Carlos con Franco y acumuló cantidades ingentes de beneficios a costa de los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, esta gente ha venido amasando una fortuna, ¿no? En base a unas posiciones de privilegio, unas posiciones de poder que le han concedido pues, el sistema del régimen del 78, el sistema de la transición, ¿no? Y por supuesto aquí con todo el mundo mirando para otro lado, ¿no? Y ya a partir de un poco, precisamente del 2011-2012, cuando la famosa accidente de Botswana y tal, ¿no? Y empiezan a destaparse ciertos escándalos, ¿no? Pues intenta pasar un velo tupido sobre esto con la abdicación, ¿no? Con la famosa abdicación en la figura del principito Felipito, ¿no? Pero, claro, es decir, parece que ahora todo se vuelca en investigar al rey Juan Carlos, ¿no? Mientras que su hijo parece que pasa con absoluta impunidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que realmente no va a haber un afán serio por investigar hasta el final, hasta el fondo, la Casa Real, ¿no? Por eso implicaría atacar a, como dice Jaime Pastor en muchos artículos y en muchos de sus libros, ¿no? Un pilar fundamental del régimen 78. Tú vas
por la monarquía, y eso puede provocar pues que se resquiebre todo el armazón del sistema construido a partir de la mal llamada transición, que se llama una transacción. Claro. Continúa habiendo un pacto de silencio, ¿no? PSOE, PP, Vox han rechazado la comisión de investigación en el Parlamento. Yo creo que al final se sigue protegiendo a la monarquía, ¿no, Laura? Es así, y yo creo que tan escandaloso es existan indicios evidentes, que de hecho está la Fiscalía Suiza investigando el tema de estas prácticas delictivas por parte del rey emérito, como que ningún poder del Estado, ni el Congreso de los Diputados, ni siquiera asambleas autonómicas, porque aquí en Navarra lo intentamos también cuando los números daban para ello, por no ser necesario el apoyo del Partido Socialista, ni el Poder Judicial pueda poner manos en el asunto, ¿no? pueda tomar cartas en el asunto. Creo que es escandaloso y que es el reflejo claro pues de una monarquía blindada, del todo atado y bien atado del régimen del 78, representado y simbolizado no solo en el rey, que parece que nos quieren dar esta imagen de manzana podrida, no es la propia corona la que es una institución corrupta y anacrónica. Y ahora sí, con esta iniciativa de la fiscal general del Estado que dice, puesto que resulta demasiado bochornoso, ¿no?, que estén saliendo informaciones en otros países, que Fiscalía Suiza lo esté investigando y que aquí no se haga absolutamente nada. Entonces, parece ser que la fiscal general del Estado ahora dice que se impulsa esta investigación, ¿no?, por parte de anticorrupción, pero mucho me temo que pueda ser una forma de cierre en falso para luego, diciendo que ya se intentó, no existían pruebas, eso por un lado, y se sobresea el tema, o lo que ya vino a decir el Tribunal Constitucional, que no es otra cosa que el rey es inviolable, y además hace una interpretación totalmente extensiva de la inviolabilidad que establece la Constitución. Perpetuidad, sí. No los letrados del Parlamento también dice un poco eso, ¿no?, que esa perpetuidad, cuando muchas de estas acciones sucedieron posteriormente a su abdicación, ¿no? Pero además hemos visto también otro de los escándalos, un empresario amigo de Juan Carlos, Josep Cosí, compañero de regatas del rey emérito, que paga $269.000 para la luna de miel de Felipe VI. ¿Qué balance podemos hacer desde la abdicación hasta ahora? ¿Ha cambiado realmente algo con esta nueva renovación de la figura del monarca? Bueno, realmente el tren de vida de este señor pues no ha cambiado, ¿no? Incluso por Galicia aquí lo tenemos bastante, instalado en el club de yates de San Senso, ¿no?, con su amigo Pedro Campos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a gente que se acostumbra a este nivel de vida, pues es difícil sacarlo, a pesar de las 20.000 operaciones que tenga y todo esto, ¿no? Pero claro, el escándalo, más allá de la cuestión moral, que también se las trae, ¿no?, es un poco como los fondos de todos los ciudadanos y ciudadanas, fondos públicos, van destinados a sufragar pues a estas actuaciones corruptas, ¿no? Y bueno, la connivencia con todo el entramado de poder de la oligarquía, ¿no?, empresarial. Pues ya cuando le regalaron aquel yate, el sucesor del Bribón, los empresarios de Mallorca, ¿no? Es decir, hay todo un entramado de intereses ahí a través, bueno, de las concesiones de obras, ¿no?, el apoyo a grupos empresariales españoles en el extranjero. Es decir, hay todo un entramado, ¿no? Y es que además, no es hasta que no se conoce que reaccionan, ¿no? Porque lo mismo ha sucedido cuando en pleno estado de shock de la declaración del estado de alarma, con tantos muertos encima de la mesa, que conocemos que el actual rey también es beneficiario de esa cuenta offshore, y que resulta que él ya era conocedor de ese hecho desde un año atrás y que supuestamente había renunciado a esa herencia, que jurídicamente es imposible esa renuncia anticipada, que ya la había hecho un año atrás. Ahora resulta que se conoce que esa luna de miel fue sufragada por este empresario, ¿no? Como si los favores no se devolvieran, como si no preguntara de dónde procedía ese dinero. O sea, es tan escandaloso que realmente, pues bueno, pues es una cuestión que la sociedad tiene derecho a conocer, y que una democracia sustentada sobre una monarquía corrupta, desde luego, ya es el colmo de todos los colmos, y dice muy poco del estado de salud de nuestra democracia. Sí, pero sin embargo, pues no creo que se vaya, como bien decías, a investigar a fondo. Es decir, yo creo que esto se queda muchas veces en como, bueno, se abre la caja de los truenos, ¿no? Es cierto que produce un cierto efecto de desgaste, ¿no? Pero realmente, es decir, los partidos de régimen, ¿no?, no están dispuestos a permitir
que se cuestione la institución, ¿no? Ni por parte del Partido Socialista, ni por parte del Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Vox, ni mucho menos, ¿no? En ese alineamiento en el Congreso, ¿no? Y criticar, pues, precisamente hablando de Óscar Matute, ¿no? Que cuando apareció un diputado o diputada de Bildu, ¿no? Pues metiéndose en la Casa Real, pues ya se iban todos los del PP y los de Vox, ¿no? En comandita, retirándose del Congreso, ¿no? Entonces, bueno, que se utiliza todavía el fantoche de la monarquía, ¿no? Como ariete para, para atacar a los, sobre todo los nacionalismos de las naciones sin Estado, ¿no? O aquellos elementos de la izquierda que pueden cuestionar el régimen de sus posiciones republicanas, ¿no? Lo vimos en el 1 de octubre, es decir, cuando se da el referéndum en Cataluña, el día 3, después de los episodios de represión por parte del Estado español, en Cataluña sale a continuar amenazando Felipe VI, y eso es un poco el papel que tiene la monarquía de sentar cátedra, pero precisamente para el interés de que esos pilares del régimen continúen vigentes, ¿no? Ahora estamos viendo una ligera lavada de imagen, ¿no? Después de la crisis del coronavirus, y se ha dado paseos por Polígono Sur y por otras ciudades. ¿Creéis que realmente se está recuperando de los últimos escándalos la opinión pública de cara a la monarquía, o sigue estando también desgastada? ¿O se puede profundizar en esa brecha? Yo intuyo que deben tener información según la cual ellos son perfectamente conscientes de que la institución y la imagen de la misma está cada vez más degradada, más deteriorada, que no ha pasado desapercibido, y de hecho yo quiero recordar aquella masiva cacerolada cuando el rey, después de estar desaparecido durante la pandemia, con los hospitales llenos de personal sanitario sin equipos de personales de las EPIs famosas, sin respiradores, con una situación de absoluta precariedad, y sin embargo el rey, jefe del Estado, desaparecido en combate, y a lo sumo diciendo que es que todavía ni siquiera se prestó a hacer la más mínima aportación, ¿no? Entonces creo que deben tener datos por los cuales ahora tienen la necesidad de decir aquí estamos, y pasearse, ¿no?, por los distintos territorios del Estado para de algún modo limpiar su imagen. Porque también es verdad que aunque el CIS no pregunta, pues ya hay sondeos por ahí. Recientemente también salía uno de Público donde se decía que, creo recordar, el 52% de la población preferiría una república o una monarquía. Incluso entre los propios votantes del Partido Socialista, que luego son quienes vetan como buen partido de régimen que son esa comisión de investigación y poder profundizar en lo que haya podido suceder, pues también entre sus votantes tiene un alto porcentaje de gente que se considera republicana. Entonces, bueno, no deja de ser una traición a su propia gente, pero más allá de eso, yo intuyo que son conocedores de que están más que desprestigiados socialmente. El rey, saltando por encima de la ley, simpático el capitán. El rey, saltando por encima de la ley, simpático el capitán. Justo el día anterior a que PSOE, PP y Vox rechazaran investigar al rey emérito, salía a la luz un informe de la CIA que afirmaba que Felipe González acordó la creación de los GAL, y los medios pues también cayeron sobre esto. Decía un refrán de la mafia siciliana: nos debemos cubrir el uno al otro. Vamos a hablar de este tema, de si existe impunidad frente al terrorismo de Estado, ¿no? Han salido estos papeles desclasificados de la CIA que confirman que González pues dio su aprobación para crear el aparato de los GAL. Hablan literalmente, Felipe González habría acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a los terroristas. ¿Existió una guerra sucia, como dice el informe de la cúpula del Estado español, para acabar con ETA, Laura? Obviamente sí. De hecho, ahí están los muertos encima de la mesa, muchos sin esclarecer. Además, es un tema que a mí personalmente me toca de cerca, porque personas a las que conozco
lo han sufrido en sus propias carnes, en su propia familia. Hubo desapariciones y todavía hoy recae sobre ellos la doble condena, no solo que nunca se haya hecho verdad, justicia y reparación, sino que todavía hoy no son reconocidas como víctimas del terrorismo porque, según el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, la presunta participación de aquellas personas, de aquellas víctimas, presuntamente en ETA, cuando nunca hubo condena al respecto, ya era motivo suficiente para sacarlas de esa consideración y, por lo tanto, han condenado a sus familias a años de peregrinaje judicial para hacer justicia, para que encima pese sobre ellas, como digo, esa doble condena, no solo de haber sido asesinados o en otros casos torturados, desaparecidos, etcétera, sino que además presuntamente se les considera como si fueran miembros de ETA, cuando esto nunca se demostró. Hubo una guerra sucia, hubo formas antidemocráticas incumpliendo todas las normas y principios básicos, no solo de una democracia, sino del propio Estado de Derecho, y por lo tanto es un deber de esta sociedad de conocer la verdad, no solo para las víctimas y para que se haga justicia, sino para la propia sociedad. No podemos tener una democracia que se sustenta sobre la cal viva. Es algo que es una herida que en Euskal Herria sigue abierta. Sí, un régimen aparte que nace del olvido, ¿no? Un régimen del 78 que nace del olvido de la represión franquista, ¿no? Y que precisamente no depura las cloacas del Estado ni depura los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hay una continuidad ahí con respecto a las prácticas mantenidas en la época franquista, que existía esa guerra sucia. Y aquí lo grave es que hubo una voluntad política también de aprovecharse de las cloacas del Estado para emprender una campaña brutal por parte del Estado para atacar con métodos absolutamente inhumanos, ilegales y con fondos reservados, con dinero público, ¿no? Para, bueno, pues intentar derrotar al movimiento Abertzale a través del terrorismo de Estado, ¿no? Y eso es, vamos, absolutamente en cualquier país que se pretenda ser democrático es absolutamente inaceptable, ¿no? Y se creó un muro de silencio a partir del señor X, cuya incógnita ya se había despejado hace tiempo, pero que ahora, bueno, ya está en papeles de la CIA. O sea, es que más obvio que eso no puede haber, ¿no? Y desde luego, pues es muy preocupante que se vaya a correr otra vez un muro de silencio sobre eso, sobre la responsabilidad del señor González, como máximo responsable del gobierno, a la hora de no solo mirar hacia otro lado, sino sobre todo lo más grave, ¿no? De reivindicar, como lo ha hecho en varias ocasiones, ¿no? E impulsar estas formas de terrorismo de Estado. A pesar de que finalmente Unidas Podemos decidió apoyar que se investigara esto en el Congreso, aunque finalmente se tumbó por parte de PSOE, Vox y PP, Echenique salió al paso con unas declaraciones en las que declaraba que todo el mundo ya sabía lo que pasó, que no nos iban a distraer de otros objetivos que en principio eran prioritarios. ¿Es suficiente con que se sepa lo que pasó? ¿Necesitamos avanzar más precisamente en verdad, en justicia y en reparación? No se puede concebir la defensa de una sociedad más justa, también socialmente, sin la defensa de la democracia. Y, por lo tanto, es deber de los poderes públicos esclarecer lo que pasó, y más todavía, si cabe, cuando se trata del propio partido que está en el gobierno, que como mínimo, por un mínimo de decoro, lo que tendría que hacer es expulsar a ese señor, a ese terrorista, porque es que tiene un nombre, es un terrorista. Entonces, creo que es bochornoso lo que hizo Podemos, por más que después reculara. Ese titubeo es imperdonable, más aún cuando se trata de una formación que nació para ser una alternativa al régimen, para hacer caer los pilares del régimen, y por lo tanto, y más aún cuando ni siquiera era un voto determinante. O sea, no se entiende si no es en el contexto de que ahora son lealtad al gobierno de coalición. Una lealtad, pero una lealtad que supone una deslealtad al mismo tiempo para con sus principios fundacionales y sus principios éticos y sociales, vamos. Si os parece, pasamos a hacer un repaso breve sobre las elecciones que apuntan el 12 de julio en Galicia y Euskadi. Según el CIS, en Galicia, Feijóo conservaría la mayoría absoluta, Ciudadanos y Vox se quedarían sin representación y saldrían reforzados tanto PSOE como BNG, no tanto Podemos. ¿Cuál es la situación y qué perspectivas hay de reconstrucción por parte de la izquierda galega, Xaquín?
Bueno, es una cuestión complicada, la verdad, ¿no? Para empezar, el PP gallego es una máquina de guerra electoral, ¿no? Se podría comparar con la democracia cristiana bávara, ¿no? Porque es un partido de matriz, bueno, de regionalista light, ¿no? Se conecta muy bien con las cuestiones populares gallegas, pues de la gastronomía, las verbenas, es decir, ha construido una base social incluso de masas en el rural gallego. Entonces va a ser muy difícil derrotar esa maquinaria y además ha sido un poco reforzado después de la crisis del COVID, con la idea de que bueno, Galicia no ha sido tan afectada por el virus, de que ha sido la primera comunidad autónoma en salir del estado de alarma. Entonces, realmente existe pues, la percepción de buena parte de la sociedad gallega, ¿no?, de que el gobierno de Feijóo se va a revalidar, ¿no?, con esa idea además de venderse como un moderado frente a Díaz Ayuso, lo cual es absolutamente falso. Sus políticas con temas de servicios públicos, de residencias, son absolutamente idénticas y Galicia, de hecho, ha sido el laboratorio de estas privatizaciones de la sanidad pública que luego se ejecutaron en Madrid o en Valencia, ¿no? Entonces, claro, el problema es que realmente la alternativa está muy desdibujada. Es decir, la posibilidad de un gobierno alternativo en Galicia, un gobierno pues de la izquierda, ¿no? Después del fracaso de la Unidad Popular articulada en torno al proyecto En Marea, en el que participaban pues Podemos, fuerzas de ámbito nacionalista como ANOVA, las mareas municipales, ¿no? Pues ese es fracaso, ¿no? Porque fue un fracaso absoluto, una disolución de esa formación política, ¿no? Pues desde luego lo que ha dado alas es al bloque nacionalista galego, que después de una crisis muy fuerte reaparece la posibilidad de incluso plantar cara al PSOE como líder de la oposición, como líder incluso de una alternativa, de una candidata muy buena, Ana Pontón. Entonces realmente habrá que ver qué resultados se dan, pero las perspectivas no son muy halagüeñas para el espacio de Unidas Podemos en Galicia, que se llama Galicia en Común _Anova Mareas, es un nombre larguísimo, ¿no? Y realmente habrá que ver, después de estos resultados, lanzarse a un proceso de debate paciente y elaboración colectiva para ver en qué se falló y sobre todo reconstruir la posibilidad de un cambio real en Galicia que no pase por identificarse con el gobierno de Madrid, absolutamente como está haciendo el candidato de Galicia en Común, de Unidas Podemos, ¿no? Pretende trasladar el esquema del gobierno PSOE de Unidas Podemos de Madrid a Galicia, subalternizándose al PSOE gallego, que tiene un candidato pésimo por otro lado. Laura, muy breve, un par de apuntes sobre el panorama en Euskadi. Urkullu tendría nueva victoria, pero no llegaría a la mayoría absoluta. ¿Hay posibilidades para un tripartito? ¿Bajo qué acuerdos? Bueno, el PNV habrá que ver, porque posiblemente, aunque no llegue a la mayoría absoluta, está ahí más que arraigado y reforzado, y más aún tras su posición en el Congreso y su apoyo a Pedro Sánchez y esa imagen que ha vendido de gestor, de buen gestor, cuando todos sabemos que su soberanía la entiende y la defiende siempre que sea para defender la soberanía de las élites económicas vascas, lógicamente anteponiendo los beneficios de sus empresas a la propia salud pública. En el País Vasco, lo mismo que en Navarra, tenemos un problema realmente. Ese tripartito no va a ser posible porque el Partido Socialista está muy cómodo con el PNV, tanto en el País Vasco como en el Estado español, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Pero el problema lo tenemos cuando no somos capaces de construir una alternativa rupturista desde la izquierda, cuando vemos al propio Otegi haciendo un llamamiento a una alianza entre PSOE, Podemos y Bildu. Puede que lo conciba como mal menor, pero realmente hay que aspirar a muchísimo más y que es a crear una verdadera alternativa de izquierdas, porque van a renunciar a la transformación social, con el PSOE no es posible, y van a renunciar a sus propios postulados soberanistas e independentistas. O sea, están renunciando a todo, y cuando ya se empieza a renunciar a todo, lo siento mucho, pero para eso ya está todo inventado. Creemos, en definitiva, como le decía al principio de la intervención, que esto es una cuestión de prioridades. Es o hacer caso a lo que dicen los que quieren mantener el statu quo porque les va muy bien, aunque a la mayoría les vaya muy mal, o, por el contra, seguir teniendo en mente a los y las trabajadoras del hogar, de residencias y de limpieza, a las Kellys, a los obreros, los del metal y de cualquier sector, a los mineros, taxistas, estibadores, profesionales de la sanidad, de la educación pública y de los cuidados. Esos a los que desde los balcones a las 8 de la tarde se aplaudía, agradeciéndoles el esfuerzo que habían hecho para sostener el hilo de la vida en momentos difíciles. Si no lo hacen
por los proponentes, no lo hacen por los socios sociocomunistas o rojoseparatistas, para mí es un orgullo ser calificado así, háganlo siquiera por la gente que reclama verdad, justicia y reparación. Porque para hacer un camino efectivo de verdad, justicia y reparación, y yo en esta Cámara lo he reclamado, lo he proclamado, y nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda soberanista e independentista vasca, estamos cumpliendo, también es necesario que el Estado español cumpla. Gobierne quien gobierne. Continuamos aquí en Contratiempos. Entrevistamos hoy a Óscar Matute, diputado de H. Bildu por Vizcaya en el Congreso y, bueno, desde bien jovenzuelo se inició en el activismo a través del movimiento antimilitarista y por la insumisión frente al servicio militar. Formó parte de Ezker Batua, espacio alternativo dentro de Izquierda Unida. Ahora forma parte de Alternativa, tomando partido y siendo, bueno, uno de los azotes de la extrema derecha y de la derecha extrema en el Congreso, mal que les pese a un que otro miembro del jurado de La Voz. Muchas gracias, Óscar, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este último programa de la temporada de Contratiempos de Viento Sur. A vosotros, es un placer estar con vosotros. A ver si muchos programas más vienen después, que solo sea por un parón vacacional, vaya. Seguro que sí. Bueno, hemos estado hablando mucho durante estos últimos meses sobre la crisis sanitaria, ¿no?, originada por el coronavirus, también sobre la crisis derivada de esta, que además se solapa con la del estallido de 2008, pero además es que se nos van acumulando algunas otras crisis, ¿no? Desde hace algún tiempo. Hace unos años el sintagma de moda dentro de la izquierda en el Estado español era el de crisis de régimen, una cierta crisis constituyente. Pero ahora, bueno, no sé si estamos tan seguros de aseverar eso, o han conseguido las élites del Estado español estabilizar un poco el sistema político institucional, o siguen existiendo esas grietas dentro de los pilares fundamentales del régimen: la monarquía, el modelo territorial, aparato judicial. Yo creo que lo que sí que estamos viviendo es a un tiempo de evidencia del agotamiento del propio sistema económico y del político asociado a él. Yo creo que ahí sí que es evidente, lo he señalado con las crisis, la sanitaria provocada por la pandemia del COVID, la económica también asociada a esta pandemia, pero que también venía con más de fondo de lo que fue la anterior crisis económica. En definitiva, un sistema que aunque hace de las crisis un mecanismo de autorregulación y de purga de los sectores que considera menos rentables, pues cada vez va dejando a más gente fuera. Y yo creo que ha habido una impugnación, y yo creo que todos los procesos impugnatorios dejan algo. ¿Consiguen su objetivo? Pues probablemente no, o por lo menos no hasta la fecha, ¿no? O no como nos gustaría a quienes aspiramos a un modelo económico y social que ponga la vida en el centro, que haga de la dignidad de las personas el eje de toda su actividad política y que haga de la democracia radical o directa pues su forma de articulación social. Eso no lo hemos conseguido todavía, pero yo creo que cada proceso de impugnación ha conseguido por lo menos ponérselo más difícil. Yo creo que el régimen no está tambaleándose, nos gustaría, pero no está tambaleándose. Y yo creo que al final lo que está haciendo es recomponerse sobre la base de las piezas que existen. Y seguramente esas piezas a veces no son todo lo entregadas que a ellos les gustaría. Seguramente a las fuerzas del régimen y a los poderes estructurantes del régimen del 78, pues seguramente les gustaría más otro tipo de gobierno que el que hay en el Estado español. Les gustaría que las salidas a la crisis se orientaran de una manera indubitada, de una manera clara y sin discusión alguna hacia parámetros de reconstrucción económica muy similares a los del 2008 y, sin embargo, pues bueno, con todas las dificultades, pero bueno, por lo menos estamos teniendo lugar a la batalla. Yo, en ese sentido, creo que hay oportunidades, aunque también es cierto que creo que el gobierno no es capaz de sacudirse de encima la presión que estos poderes fácticos le están acelerando. Luego hay otros elementos en los que probablemente sí existe un mayor nivel de agrietamiento o de resquebrajamiento del propio régimen. Es decir, la monarquía es un ejemplo muy, muy palpable y muy evidente. Es decir, yo creo que la monarquía ahora mismo se sostiene porque la ocultan. Ya no pueden utilizar la monarquía como un elemento de cohesión o de pegamento en base a su honorabilidad o su papel responsable en no sé qué momentos. Todo eso se ha caído. Y ahora lo único que pueden hacer con la monarquía es ocultarlo, esconderlo, porque ponerlo a la luz pública, incluso preguntar por ello en las encuestas del CIS, pues daría un resultado probablemente pues muy contestatario para lo que ellos desean. Con el Poder Judicial tengo más dudas. Yo creo que el Poder Judicial sigue siendo un brazo de extensión del poder económico, como lo es el poder político del poder económico también, ¿no? Al final vivimos en un modelo
en el que la economía manda sobre la política y manda sobre los jueces, y no es el modelo que seguramente nos gustaría a nosotros y a nosotras, que sea un modelo donde lo político determinara el rumbo de lo económico y tuviera una justicia pues imparcial y accesible para todo el mundo. Pero, como digo, yo creo que estamos en esa batalla. O sea, tampoco... Lo que sí que estamos viendo dentro del espacio, digamos, de representatividad es que sí que hay un desplazamiento de este espacio de impugnación que, digamos, Unidas Podemos también a nivel del Estado español había empujado. Ahora hay un alejamiento de esas posiciones, ¿no? De esas posiciones de impugnación al modelo del 78. Ahora, bueno, pues hay una cierta lealtad al gobierno constituido de coalición con el Partido Socialista. Por tanto, se deja también un cierto espacio en blanco ahí. ¿Cuáles son las perspectivas de reconstrucción de esta izquierda de impugnación en el Estado español? Hombre, yo creo que cada vez pasan menos por Podemos. Y con eso no le quito méritos a lo que puedan hacer de positivo en la gestión del día a día, en la medida de lo concreto, de lo táctico. Pero yo creo que a nivel estratégico se han retrocedido posiciones. Es decir, cuando nace Podemos, yo creo que parece que se daban las condiciones para iniciar el segundo asalto que se perdió en su momento entre reforma y ruptura. Y parece que las fuerzas por la ruptura en este inicio del segundo asalto podían ser más importantes que las que pudieron existir en el 78 o las que pudieron no emplearse en el 78, ¿no? Que igual sí que existían y determinadas direcciones y determinadas líneas de determinados buros políticos pues decidieron no emplear. Pero es verdad que desde entonces hasta ahora ha habido un desplazamiento hacia la gestión de lo posible. Yo utilizo mucho, lo he utilizado en el Congreso y lo estoy utilizando en todos los mítines, una frase de Angela Davis, pero porque me parece que es muy pertinente para que no perdamos la perspectiva de qué pintamos aquí y por qué dedicamos nuestra vida, la mayor parte de nuestro tiempo a esto y no lo dedicamos, pues no sé, a otras cosas más banales, pero de obtención de placer más inmediato, ¿no? Y es que nosotros no estamos aquí para aceptar las cosas que no podemos cambiar, que estamos aquí para cambiar las cosas que no podemos aceptar. Y yo creo que en Podemos pues probablemente ha habido una, no digo evolución para no tener que decir involución, pero digamos, ha habido un recorrido que les ha llevado de la apuesta por la ruptura, que es una apuesta en la que podrían encontrarse con nosotros y nosotras, hacia una apuesta por la reforma, hacia una apuesta por limar las aristas más brutas del régimen y hacerlo de alguna manera más habitable. Pero es que el régimen en sí mismo, y lo decía antes cuando hablaba del modelo económico, no es un lugar de habitabilidad plena para todos y para todas. Siempre necesita de excluidos, siempre necesita de gente a la que sacar de la ecuación para poder seguir manteniendo pues, una pirámide o una estructura de poder piramidal donde unos pocos acumulan la riqueza de la inmensa mayoría. ¿Cuáles son las perspectivas, aterrizándolo ya a Euskal Herria, de la izquierda soberanista, más allá del ámbito electoral del futuro inmediato? Igual que hemos dicho este espacio de impugnación y de la reconstrucción a nivel de la izquierda del Estado español, ¿cuáles son las perspectivas de la izquierda soberanista ahí en Euskal Herria? Sí, yo diría que hay un reto que es inmediato, es el que de alguna manera es de las elecciones generales, las dos del año pasado, las de abril y las de noviembre, y ahora también lo mantenemos como un eje vertebral y se lo decimos así a nuestra gente, es decir, que el tiempo político que estamos viviendo ahora nos obliga a hacer frente a la involución y al autoritarismo, a los aires de ultraderechización que vienen o que azotan a toda Europa y que ahí, como lo hicieron muchos vascos y vascas en otros momentos históricos del siglo XX, nosotros no tenemos titubeos a la hora de combatir al fascismo. Esa es la primera y es la inmediata, es decir, no podemos perder demasiado tiempo en grandes disquisiciones sobre cuál va a ser nuestro modelo de gobierno, sobre si vamos a hacer soviets, si no los vamos a hacer cuando alcancemos el poder, si mientras estamos en ese debate nos toman las calles y nos llevan hacia un proceso de involución social como el que quieren y preconizan. Por tanto, la primera es esa, es hacer frente al fascismo, hacer frente a la involución democrática. La segunda, nosotros decimos que Euskal Herria cada vez se parece más a nosotros y a nosotras. Es decir, que los valores que Euskal Herria Bildu defiende son los valores mayoritarios en la sociedad vasca, que creemos que ha habido una evolución sociológica en la sociedad vasca hacia posiciones que se parecen más a las que defendemos nosotros. Por tanto, nosotros no ocultamos que nuestro objetivo es acceder al gobierno para conseguir o para intentar conseguir el poder. Muchas veces confundimos lo de acceder a gobernar con lo de acceder al poder, ¿no? Pero digamos que accedemos o intentamos acceder a gobernar para intentar conseguir el poder de hacer realidad pues un objetivo principal de Euskal Herria Bildu, que es construir una nación propia y de que esta nación se construya desde unos parámetros de construcción de sociedad
que nada tengan que ver con los de los modelos capitalistas que todos hemos, o que por lo menos en estas latitudes venimos soportando unos y otros. Ahí es donde nos centramos. Sí que hemos visto que en esta legislatura H. Bildu ha sido más visible en el trabajo institucional dentro del Congreso, ¿no? ¿Es algo que hayáis buscado, es decir, una mayor presencia, una mayor apuesta por este trabajo institucional dentro del Congreso? Bueno, yo creo que es un poco todo. Es decir, nuestra intención era, pero tampoco te voy a ocultar que también cuando teníamos 2 diputados intentábamos hacer eso mismo, o que lo intentamos hacer también cuando tuvimos 7 diputados como Amaiur, ¿no? Es cierto que el haber obtenido 5 diputados y diputadas y con eso el grupo parlamentario te da más visibilidad. Probablemente también las posiciones que estamos manteniendo son posiciones que intentan ser... Es decir, la izquierda soberanista independentista vasca podía ir al Congreso de los Diputados con una visión meramente defensiva, con un esquema meramente defensivo. Es decir, situarnos allí, observar la realidad y cuando viéramos cualquier ataque o agresión hacia lo que entendiéramos nuestros intereses, nuestra sociedad o nuestro país, reaccionar. O, por el contrario, aparte de hacer eso, también podíamos implementarla con una línea de trabajo conjunta con otras izquierdas o con otras posiciones de izquierda emancipatoria, estuvieran o estén o no en las instituciones. Es decir, nuestra interrelación con movimientos sociales, con sindicales, con organizaciones políticas no presentes en el Congreso, lo que pretende también es tejer una red, una alianza. Porque si creemos que vivimos tiempos de involución y de totalitarismo, creemos que va a haber también que trabar alianzas con aquellos sectores que buscan realidades emancipatorias, en el plano del feminismo o los feminismos, en el plano de la ecología, en el plano del movimiento, del llamado movimiento obrero, en todos los planos. Y que, por tanto, ahí nosotros tenemos que ser capaces de salir también de nuestro, como decían antes, de nuestra zona de confort y ir a buscar a otra gente, porque además creemos que no tenemos que tener tampoco prejuicios ni tampoco complejos a la hora de exhibir nuestras credenciales. Nosotros somos una organización política de izquierdas que en el Congreso de los Diputados pesa como 5, pero que en la realidad social y política de nuestro país, de Euskal Herria, pesa muchísimo. Somos la primera fuerza política en concejales, en número de concejales, estamos presentes en todas las luchas sociales y estamos presentes en todos los pueblos y rincones de Euskal Herria, ¿no? Por tanto, toda esa fuerza de una comunidad, porque para nosotros Euskal Herria Bildu es la expresión política de una comunidad, que es la de la izquierda soberanista independentista vasca, tiene que tener capacidad de incidencia y de interrelación en todos los lugares. Sería, desde mi punto de vista, era un poco atípico, por no decir ilógico, que nos esforzáramos por tener relaciones desde el Parlamento Europeo pues con el Sinn Féin o con el SNP de escocés o con la Izquierda Unitaria Europea o con los grupos que pertenecen a la Izquierda Verde Nórdica y que a la vez no intentáramos hacer lo mismo con las realidades de izquierda que existen en el Estado español. Y es un poco la línea de trabajo que estamos haciendo. Para finalizar, bueno, hablamos de las elecciones que tenéis, encima de la mesa para el próximo 12 de julio. Según el CIS, Urkullu tendría una nueva victoria, pero no llegaría a la mayoría absoluta, ¿no? Parece que pueden dar los números para un gobierno alternativo. ¿Sería posible un gobierno tripartito? ¿Sería deseable un gobierno tripartito alternativo al PNV? ¿Cuáles serían las alianzas también y en torno a qué acuerdos? Bueno, aquí casi que me podría poner anguitista, ¿no? Con aquello del programa. ¿Sería deseable? Sí. ¿Es posible? Creo que no. Y lo digo con pesar. Yo creo que las posibilidades de que el PNV y el PSE reediten su gobierno son mucho más altas que cualquier otro tipo de aritmética electoral. Porque les va bien a unos y a otros, porque el PNV seguirá determinando los designios de los vascos y las vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, y porque el Partido Socialista de Euskadi pues, seguirá obteniendo las parcelas de poder a las que está acostumbrados y que les resultan muy rentables. Por tanto, yo creo que ahí esa es una realidad. Lo que no está cantado es el resultado. O sea, nosotros sabemos que hay una intencionalidad porque la situación de miedo con la que todos hemos salido de la pandemia nos transforme en personas con una pulsión conservadora mayor que otras. Y nosotros lo que le decimos a la gente es que la esperanza vence al miedo. Es decir, que las posibilidades de salir de esta crisis, todos y todas, no pasan por reeditar un gobierno que aplicó con absoluta normalidad y gusto las medidas que dejaron a mucha gente atrás en el 2008. Que no vale de nada aplaudir a los sanitarios, a las reponedoras, a los cajeros, a las transportistas y a toda esta gente en los balcones si luego vas a hacer recortes. Que lo que hay que hacer es, en esta encrucijada histórica, apostar o por quienes quieren perpetuar un modelo que hace del capital un elemento principal por encima del derecho a vidas dignas o apostamos por
recorrer ese otro camino. Y para recorrer ese otro camino, pues claro, habría que buscar las formaciones de izquierdas, pero como te he señalado la dificultad antes, pues yo lo veo difícil. Lo que no quiere decir que no lo intentemos. Si hay números, nosotros lo vamos a intentar, que sean otros los que se retraten. Óscar Matute, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa de Contratiempos. Nos quedan muchos temas en el tintero para otra vez. Nos veremos pronto, seguro. Un abrazo muy grande, Óscar. Un abrazo a vosotros y a vosotras. Salud. Itxasoak erantzunak balitu bezala isilune kurratu. El pasado miércoles 24 de junio se clausuró en Madrid la cumbre organizada por la COE, en la que los dueños de las grandes empresas de España presentaron sus propuestas para salir de la crisis del COVID. Durante las 2 semanas de evento, los presidentes de Inditex, Mercadona, Santander, BBVA, Endesa o Iberdrola se dieron cita con el resto de la patronal para exigir que no se derogue la reforma laboral y se deje de generar inseguridad jurídica para las empresas, así como que se mantenga la actividad productiva en caso de un nuevo rebrote. Destacables han sido las peticiones de ayuda del sector del turismo, al que el Gobierno ya ha destinado 4.262 millones de euros, o el reclamo de la patronal de residencias de mayores de más fondos públicos para dignificar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Nosotros desde las patronales, incluso de manera conjunta con los sindicatos, venimos reclamando una dignificación de este sector a través del incremento de los precios públicos. Hay que considerar que una parte importante de las plazas son financiadas por las comunidades autónomas y nosotros, junto con las patronales, con otras patronales, tenemos muchas limitaciones a la hora de negociar nuestros convenios, precisamente por ese tope que tenemos en los precios públicos, ¿no? También fueron sonadas las declaraciones del presidente de Viscofan, poco conocida pero líder mundial en el envasado de carne, que defendió la supresión de las vacaciones. Cuidado con el tema de las vacaciones y tal, y aquí no ha pasado nada, porque yo creo que este año las vacaciones las debe tomar el que pueda y cuando pueda, las dos cosas, el que pueda y cuando pueda, porque las empresas están algunas con el agua al cuello, otras muy mal. Por su parte, el presidente de Repsol defendió las ayudas a la industria del automóvil, dejando a un lado la transición energética. En la coyuntura que vivimos debemos crear industria nueva, desde luego, pero sumando esta a la ya existente, en vez de pretender sustituir la que hay, precisamente cuando más la necesitamos. En definitiva, los CEOs del IBEX 35 solicitaron además la ampliación de los ERTE, deducción de impuestos por equipos de protección y donaciones solidarias, una mayor inversión del Estado en infraestructuras explotadas luego por empresas privadas y, ante todo, que no se planteen cambios impositivos para costear el despliegue de recursos públicos, como trasladaba el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. Creo que es muy contraproducente que en estas circunstancias se le pida al sector esfuerzos extraordinarios en forma de impuestos o requerimientos de diverso tipo que puedan incidir en su rentabilidad. Precisamente contra esta política de parasitación de los recursos públicos ha surgido estas semanas el debate sobre la nacionalización de empresas como Alcoa o Nissan, que tras recibir ayudas multimillonarias han decidido finalmente echar el cierre, dejando en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras. Las plantillas de ambas fábricas llevan semanas de huelga y movilización demandando al gobierno que exija la devolución de esas ayudas para con ellas nacionalizar y reconvertir las factorías hacia producciones sostenibles y necesarias, manteniendo los puestos de trabajo. Nacionalizar, pues claro que se puede hablar de nacionalizar, pero vamos a hablar de nacionalizar como hay que hablar, es decir, socializar las empresas o socializar los servicios esenciales de un Estado para que los trabajadores sean los primeros que forman parte de la toma de decisiones de esa empresa. Lo que no se puede es usar la palabra nacionalizar para blanquear una inyección de dinero público en empresas que luego pasen otra vez a manos de sus dueños, o como en el caso de Bankia, inyectar un montón de dinero público para que se repartan dividendos a la vez los accionistas. No, sí, vamos a hablar de nacionalizar y vamos a hablar de socializar empresas como, por ejemplo, en el caso de Nissan, han recibido un montón de millones de dinero público y ahora pretenden deslocalizar la producción y llevársela del Estado español. No, ¿vale? Se socializa la empresa o se nacionaliza, como lo queramos llamar, cualquiera de las dos formas es válida, y que esa empresa, lo primero de todo, forme parte
los trabajadores de la toma de decisiones, y a partir de ahí sí que podemos hablar de la palabra nacionalizar, que es cómo hay que hacer las cosas. De esta y otras recetas para salir de la crisis y conseguir que paguen los ricos seguimos hablando en Contratiempos. Bueno, ya lo estamos viendo, la derecha y la patronal tienen claras cuáles son las recetas para blindarse y no ver peligrar cuáles sean sus beneficios de cara a esta crisis, ¿no? Hemos visto en esta cumbre, en esta alianza de la patronal frente a la clase trabajadora, bueno, algunas perlas como las vacaciones se las puede tomar quien pueda y cuando pueda y no el que quiera. Nada de derogar las reformas que funcionan, las reformas laborales de PP o de PSOE y bueno, eso de la renta básica es para adoctrinarnos en la ociosidad y por supuesto tampoco nada de pagar impuestos. ¿Realmente estas recetas pueden servir para en algún caso mejorar la vida de las clases populares, Pastor? No, bueno, es más de lo mismo. Es decir, pues parece que es otra vuelta de tuerca por parte del capitalismo, ¿no? Del neoliberalismo, para seguir aumentando sus beneficios pues a costa de la gente que genera riqueza en este estado, ¿no? Que es la clase trabajadora, las clases trabajadoras. Estamos viendo cómo se va a intentar una vez más pues una socialización de las pérdidas y una privatización de los beneficios, ¿no? Y una transferencia de recursos del sector público hacia el sector privado. Es decir, mediante todos los ERTE, la subvención a empresas, etcétera, ¿no? Los rescates multimillonarios que están planteando sobre sectores como la automoción o como las aerolíneas, ¿no? Es decir, ¿de dónde van a salir esos recursos, esos fondos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que si no hay un incremento de impuestos vía fiscalidad, sobre todo sobre los grandes patrimonios, las grandes fortunas, sobre los ricos, ¿no? Realmente quien acabará pagando esta crisis ya sabemos quién será, como en 2008, ¿no? Pues a toda propaganda. Y es una barbaridad porque es que además el propio Podemos ya ha claudicado ante la posibilidad de una tasa COVID, de un impuesto sobre las grandes fortunas. Por lo tanto, todas estas grandes medidas que están vendiendo como medidas sociales cuando realmente no lo son, porque lo de los ERTE puede estar muy bien siempre y cuando se analicen las circunstancias de cada empresa y no cuando sea, pues como se decía el compañero, todo un trasvase de dinero público a empresas con beneficios multimillonarios, que ya lo hemos visto también en épocas y etapas anteriores, como en la última década la banca ha tenido 25.000 millones de beneficios, la banca española, cuando todavía no ha devuelto ni un euro de lo percibido por el rescate. Y ahora mismo estamos viendo lo mismo con los ERTES, cuando se prohibieron los cortes de luz, nuevamente en lugar de intervenir en los sectores estratégicos como las empresas eléctricas, pues nada, se les paga la luz y oye, que no tengan ningún tipo de pérdida. Parece que sea un derecho fundamental el de las grandes empresas y multinacionales no ya a obtener beneficios, sino a que no tengan ninguna pérdida, ¿no? A seguir lucrándose a costa del resto. Y si ya no hay una justicia fiscal por la cual dejen de pagar el 80% de las rentas del trabajo en lugar de las rentas del capital, pues ya apaga y vámonos. Entonces aquí movilización, movilización y movilización. Se está dando al final una patada hacia adelante, ¿no? Y en el decreto de la nueva normalidad efectivamente no se incluye finalmente ni la derogación de la reforma laboral ni el impuesto a las grandes fortunas. Por tanto, la deuda de mañana serán los recortes de pasado mañana, ¿no? Y todo esto, además, bueno, en parte pilotado por Nadia Calviño, ¿no? Ahora candidata a la presidencia del Eurogrupo. Si alguien representa más fielmente, yo creo, dentro del gobierno los intereses de las élites, esta es la ministra y, bueno, que ahora está en plena carrera para presidir el Eurogrupo y cuenta, parece ser, con la unanimidad de todas las fuerzas políticas mayoritarias dentro del Estado español. Alberto Garzón dice que sería una estupenda noticia que Calviño presidiera el Eurogrupo. Ciudadanos le gusta el rigor económico. El PP dice que, bueno, que seguirá las directrices moderadas de la Unión Europea y hasta Vox considera que es lo menos malo del gobierno. ¿Realmente nos favorece al Estado español que Calviño pueda presidir el cuadro de mandos de la Troika, o más bien lo que nos reduce es un cierto margen de maniobra de cara a la futura batalla, ¿no? Frente a los posibles
o muy probables hombres de negro. No, además es que son rojantes los tuits de Alberto Garzón, ¿no? Un señor que escribió un libro ¿Por qué soy comunista? Y que ahora aplaude a una neoliberal en su candidatura al Eurogrupo, ¿no? Es decir, vemos como una claudicación absoluta por parte de la izquierda, ¿no?, a defender posiciones diferentes, incluso a defender posiciones keynesianas o neo-keynesianas en el seno de la Unión Europea, ¿no? Con Nadia Calviño ya sabemos la trayectoria que tiene, ¿no? Su propia formación, su propia experiencia en la Unión Europea, ¿no? La defensora de las recetas, pues al final, las recetas alemanas o holandesas, ¿no? Es decir, es una falsedad absoluta invocar la cuestión nacional, aquí en este caso, envolverse en la bandera española y vamos a defender a la candidata española, nos entera el grupo porque va a gestionar a favor de los países del sur y contra la austeridad. Cuando es precisamente todo lo contrario. Esta señora forma parte de la misma escuela pues, que los tecnócratas que se situaron al frente como Monti del gobierno italiano o del gobierno griego, ¿no? Agentes de Goldman Sachs, ¿no? Realmente, pues resulta vergonzoso perjudicar a la izquierda en este punto, porque al final renuncian a la subida de impuestos hacia las grandes fortunas, ¿no? Y al final promueven candidaturas de personas que van a defender políticas de raíz absolutamente neoliberal y austeritaria. No va a defender un país, va a defender a una clase, ¿no? Exacto, es que al final es como alienarse la conciliación de clases. De todas formas, el PSOE no ha engañado a nadie. O sea, ya fue toda una declaración de intenciones cuando frente a la vicepresidencia de Derechos Sociales impusieron a esta persona precisamente como vicepresidenta económica. A mí lo bochornoso y lo que me produce vergüenza ajena es que hayan tragado incluso con este sapo y que encima lo estén avalando y lavando su imagen. Es que ¿cómo justificarán? Estén diciendo que están buenos, ¿no? Es que ¿cómo justificarán después los recortes? ¿Qué dirán? ¿Que son necesarios también? ¿Que es lo que toca hacer? Pues es que para este viaje no hacía falta tantas alforjas. Estamos viendo que los efectos de esta crisis van a ser devastadores y ya lo estamos viendo, lo están siendo, en un descalabro económico que además impacta sobre un modelo productivo en el Estado español que ya era muy frágil. El cierre de la Nissan en Barcelona, el desmantelamiento de Alcoa en Galicia, la amenaza sobre otras plantas como la de Renault en Valladolid o la reducción de productividad en Airbus, ¿no?, en Madrid. ¿Qué se podría hacer para evitar las consecuencias de estos cierres en forma de despidos masivos? ¿Tiene sentido hablar de nacionalizar estas empresas, Laura? Pues yo creo que no solo tiene sentido, sino que es necesario. Ahora bien, no solo hay que tomar el control público de estas empresas y exigir que todo el dinero que hayan percibido durante todos estos años lo devuelvan. Si tienen intenciones de deslocalizarse, al menos que devuelvan todas esas ingentes cantidades de dinero público que hayan percibido y en adelante condicionar esas ayudas a la no deslocalización. Pero por supuesto que hace falta no solo un control público, sino que este se haga no para seguir haciendo lo mismo, sino para un cambio de modelo productivo más ecosocialista y diferente al fin y al cabo, ¿no? Y tanto que les gusta a algunos nombrar la Constitución y citarla, pues la propia Constitución se prevé tal posibilidad. O sea que si hubiera voluntad política y valentía, existe esta posibilidad, según el propio artículo 129, cuando habla de facilitar por parte de los poderes públicos el acceso de los trabajadores a los medios de producción, pues ya está, que lo hagan. Pasto, ¿conoces de cerca la situación allí en Galicia, con Alcoa? Cuéntanos. Sí, bueno, el tema de Alcoa es un tema muy delicado porque es una empresa que genera el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia de Lugo, ¿no? Es una empresa de la que depende una comarca entera, como Amariña Lucense, todo el norte de la provincia. Y vemos cómo aquí lo que la empresa intenta, una vez más, es chantajear utilizando a los trabajadores para conseguir una rebaja en el precio de la factura eléctrica. Es la empresa que consume más electricidad de Galicia. Y ha conseguido durante estos últimos 10 años 1.000 millones de ayudas en dinero público para rebajar su tarifa eléctrica, ¿no? Es por ello que es una auténtica vergüenza que plantee el cierre, largarse de ahí, y hay alternativas. Es decir, la alternativa pasaría por la nacionalización de Alcoa, bajo control de los trabajadores y trabajadoras, para planificar democráticamente una nueva actividad que no fuera tan contaminante. Es la tercera empresa más contaminante de Galicia. Hay una balsa de lodos rojos de sosa cáustica que en caso de filtraciones o de ruptura podría provocar una catástrofe ecológica peor que la de Aznalcóllar, y hay una deuda ecológica de la empresa que no ha pagado. Es decir, lo que no puede hacer Alcoa, que es una multinacional con sede en Pittsburgh, por cierto, ¿no?, es irse de rositas, ¿no?, y dejar en la estacada a los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, arruinando una comarca. Pero ¿qué ocurre una vez más? La debilidad del gobierno para enfrentarse
a los grandes empresarios, ¿no? Y proponer una alternativa. Hay capacidad en instrumentos, como decía Laura, si hay voluntad, se puede nacionalizar, ¿no? Y proponer una alternativa no contaminante. Igual que en el caso de Nissan. Muchísimas gracias, Laura Pérez Ruano, Joaquín Pastoriza, por aportarnos un poco de luz en estos temas. Hacemos un punto y seguido, no os vayáis porque viene Jaime Pastor con la presentación del Plural de este mes y después consultorio laboral contra la precariedad con Trabajadoras en Acción con Paula Echeverría. Muchísimas gracias, Laura y Joaquín, por acompañarnos en este ratito. Gracias a vosotros. Eskerrik asko. Hola, buenas tardes. El plural de este número 170 de Viento Sur tiene como título Crisis entrecruzadas en un mundo post-COVID-19. Está coordinado por Bryce Fernández y por mí mismo y consta de 6 artículos. En el primero, Jesús Martín Hurtado nos habla de los factores con los que está relacionado la expansión de esta pandemia del coronavirus, ¿no? Es decir, tiene que ver con la crisis ecológica, obviamente, con el cambio climático, con la deforestación, con la agroindustria, con la movilidad que está suponiendo el turismo. Es decir, no es ajeno a la crisis ecológica que estamos viviendo. Y obviamente Jesús también apunta a una salida a esa crisis que es ecosocial, no solo estrictamente ecológica, como sabemos. A continuación, Carmen San José, Javier Cordón y Jesús Jaén nos hablan desde su propia experiencia en la Comunidad de Madrid, como sindicalistas muy activos del MAS, del colapso sanitario que se ha producido, de los factores relacionados con las políticas neoliberales de ya hace años que se desarrollan en la Comunidad de Madrid y en otras partes, y del drama que han vivido en la residencia de personas mayores. Apuntan a un cambio radical en el modelo sanitario que tiene que ser 100% público, obviamente. A continuación, Victoria García nos habla de lo que llama la pandemia invisible, es decir, de los efectos en la salud mental que está teniendo esta crisis, del estrés, de las tensiones, agravadas pues esa conciliación entre teletrabajo y los cuidados en muchos casos, y por lo tanto llama la atención sobre la relevancia que hay que dar a esta pandemia que puede extenderse en los próximos tiempos, ¿no? A continuación, Michel Husson nos habla del caos de la economía mundial que ya se daba antes del estallido de esta pandemia, pero que ahora obviamente está adquiriendo una dimensión mucho más confusa y llena de incertidumbre. Los propios think tanks del capitalismo no saben cómo se van a poder crear las condiciones para una salida de la crisis, aunque todos ellos coinciden en proponer, después de cierto keynesianismo compasivo para calmar o neutralizar el malestar social, para emprender efectivamente una nueva aceleración neoliberal, aprovechando, por supuesto, esa misma crisis. Así es como ha hecho el capitalismo en la gran recesión de 2008, y lo que propone Michel Husson es la necesidad de insubordinarse a los mercados y rechazar el pago de la deuda pública, entre otras obligaciones que se nos van a imponer en los próximos tiempos, ¿no? Llega luego Judith Carreras, que nos habla de la crisis en el mundo del trabajo, ¿no? De ese futuro de mayor precarización del trabajo y de nuestras propias vidas, que se anuncia apoyándose en la enorme documentación con que podemos contar desde la propia OIT y que ella conoce bien, ¿no? Y luego también concluimos con un artículo de Kaiz Cancela, que nos habla de las grandes tecnológicas, de esas grandes firmas
que han logrado grandes beneficios a lo largo de esta crisis y que conforman ese capitalismo digital, también ese capitalismo de la vigilancia que se está conformando, y frente a eso reivindica la utopía socialista perdida, la necesidad de la planificación y también de hacerse con esas tecnologías digitales, pero utilizándolas obviamente en contra de los intereses de las grandes firmas. Así que yo creo que es un plural muy completo y que esperamos complementar con las publicaciones que estamos haciendo en la web de Viento Sur y en próximos números. Precarietat i tristesa, no té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa, volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena, nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Volvemos esta semana con el Consultorio Laboral de Trabajadoras en Acción. Recordamos a los oyentes que somos un colectivo que ofrece atención jurídica laboral gratuita a personas en situación precaria en Madrid, tanto en casos individuales como en procesos colectivos. Nos hemos encargado de recopilar varias de las preguntas más frecuentes que nos han ido llegando por distintas vías y las intentaremos resolver con la esperanza de llegar al mayor número de gente posible. La primera pregunta dice: mi jefe quiere cambiarme la jornada, pasar de jornada completa a media jornada, pero a mí no me viene bien ese cambio de horario y salario. ¿Qué puedo hacer? La legislación regula que el empresario nunca puede cambiar unilateralmente el contrato de jornada completa a media jornada. Esta modificación es siempre voluntaria. La única manera en que el empleador podría legalmente transformar esta situación sería con un documento que acredite el acuerdo entre ambas partes. Es muy importante que ese documento no se firme, o que si se firme se ponga no conforme, para luego poder demandar y que quede acreditado fácilmente. La empresa no puede despedir a ese trabajador por negarse a transformar la jornada laboral, puesto que ese despido sería completamente nulo. La siguiente pregunta dice: ¿qué medidas puedo solicitar que aplique la empresa por seguridad? ¿Puedo avisar a la inspección de trabajo? Si la empresa no está adoptando las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias, hay que poner dicha situación en conocimiento de los delegados de prevención en caso de que exista representación legal de los trabajadores. Cabe denunciar los hechos a la inspección de trabajo conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y esta está facultada para adoptar medidas, incluso el cierre de la empresa si fuese necesario. Cuando el empresario no adopte o permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar por mayoría de sus miembros la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Ese acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual en el plazo de 24 horas anulará o ratificará la paralización acordada por los trabajadores. La siguiente pregunta dice: sufro artritis y fibromialgia. ¿Puedo solicitar la incapacidad permanente? Para conseguir la incapacidad permanente, la fibromialgia no se contempla como enfermedad profesional. Para que se aprecie como IPT, debe ir asociada a otra enfermedad más específica, que en este caso podría ser la artritis. Pero según concuerdan mis compañeras, se trata de un pleito bastante complicado. La siguiente pregunta dice: mi jefe me ha llamado por teléfono y me ha dicho que no necesita mis servicios y que no vaya más a trabajar. ¿Puede despedirme así sin más? Un despido a través de una llamada o de un WhatsApp no es válido, ya que un despido requiere siempre de ciertos requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Entre estos requisitos, principalmente, un despido debe incluir una carta de despido que especifique los motivos del despido y un finiquito que corresponda al cálculo económico de lo que la empresa debe, en concepto de salario, vacaciones, etc. Si te han despedido por teléfono, WhatsApp o similares, ya hemos dicho que es un despido que no reúne los requisitos legales básicos. Entonces, se corre el riesgo por parte del trabajador, si no va a trabajar,
de que al dejar de acudir a su puesto de trabajo el empresario alegue que no existe tal despido, sino que se trata de un incumplimiento contractual del trabajador por dejar de asistir voluntariamente a su puesto de trabajo. Esa persona se quedaría sin indemnización y sin derecho a percibir la prestación por desempleo y habría que acudir a un procedimiento judicial para acreditar que se había producido previamente el despido a través de la comunicación por WhatsApp o llamada. Entonces, en este caso, para evitar esta situación, lo recomendable es que sigas acudiendo a tu puesto de trabajo, como si no hubieras recibido la llamada o el WhatsApp. Una vez ahí, exige que te entreguen la carta de despido y si el empresario se niega a darte la carta de despido o no te deja acceder al puesto de trabajo, que también es posible, entonces ahí deberás conseguir pruebas, recabar testigos, notario, etcétera, para realizar una acción contra la empresa por despido improcedente. La ley es muy clara y los requisitos formales para que un despido sea correcto están bien definidos. La consecuencia será que la empresa estará obligada en el plazo de 5 días a contar desde la notificación de la sentencia a decidir entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones en las que estaba previamente o pagar una indemnización. La última pregunta sería: soy empleada del hogar. ¿Qué es la comunicación de desistimiento de mi trabajo? ¿Existe un modelo específico? Bueno, pues además de por las causas generales previstas en el Estatuto de los Trabajadores, en el caso de las empleadas del hogar, el contrato puede extinguirse por desistimiento. Por desistimiento del empleador, claro. Consiste en la voluntad del empleador de dar por terminado el contrato sin alegar causa adicional. El desistimiento implica el pago de una indemnización de 12 días de salario por año trabajado con el límite de 6 mensualidades para esos contratos concertados desde el 1 de enero de 2012 y para los contratos anteriores a esa fecha sería de 7 días por año trabajado también con el límite de 6 mensualidades. Los requisitos principales del desistimiento son: 1, que siempre esté por escrito y que se tiene que indicar claramente la voluntad de finalizar la relación, necesario que aparezca la palabra desistimiento. 2, se debe cumplir con un preaviso entre la entrega de la carta y la finalización de la relación, de 20 días si la relación ha durado más de un año o de 7 días si la relación ha durado menos de un año. Este preaviso se puede sustituir por una indemnización correspondiente al pago de los días de salario correspondiente a los días de preaviso. 3, si la trabajadora estaba a jornada completa, tendrá derecho durante el preaviso además a 6 horas semanales de permiso para buscar otro empleo. Y 4, entregar al empleador una indemnización en metálico. Es obligatorio que ésta sea en metálico. Por un lado, como hemos dicho, de 12 días por año trabajado con el límite de 6 mensualidades para los contratos concertados desde el 1 de enero de 2012 y de 7 días por año trabajado con el límite de 6 mensualidades para aquellos contratos anteriores al 1 de enero de 2012. Estas serían todas las preguntas por hoy. Invitamos nuevamente a los oyentes a que envíen sus preguntas, sus cuestiones a través de nuestro Twitter, de nuestro Instagram o de nuestro consultorio a través de nuestra web. En todas partes nos vais a poder encontrar como Trabajadoras en Acción. Y quiero recordaros, como siempre, tu jefe no es tu amigo. Hasta el próximo día. Mate a base de por, precarietà i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena. Nos despedimos aquí, compas, tras estos primeros 6 meses de aventura. Desde que empezamos con el programa, cerramos nuestra primera temporada. Desde luego han sido unos meses muy extraños, con una pandemia de por medio, nada más y nada menos, pero bueno, hemos querido contribuir en la medida de nuestras posibilidades a pensar un poco en voz alta, a recoger algunos debates políticos y abordarlos desde una perspectiva abierta, crítica y un poquito más allá de la tiranía de la inmediatez. Lo cierto es que nos lo hemos pasado muy bien, que nos hemos divertido y que estamos aprendiendo mucho y la acogida ha sido muy buena, estamos muy contentos y en nombre del equipo os agradecemos muchísimo a quienes nos escucháis a través del podcast, a quienes nos veis nuestros vídeos a través de YouTube o de las redes sociales. Este año no tenemos Uni de verano y nos da mucha penita, pero os animamos a revisitar algunos de los programas de estos últimos meses, algunas de las formaciones
o de los foros de Viento Sur, o a suscribiros a la propia revista para pasar un poquito mejor el mono de los debates. Después del verano volvemos con más sorpresas. Seguiremos aquí en Contratiempos para encontrarnos y pensar más allá de lo inmediato, para ser capaces de imaginar y construir un mundo mejor. Muchas gracias y abrazos revolucionarios. Balcán, 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 Balcañeros, ¡vamos! ¿Qué pasa, Felipita? Aquí tendremos que cortar. Hostia, he puesto Romaninos y no Fernández, lo repito. Hasta aquí nuestro programa de... ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Vale.